En varios países, la guerra de Medio Oriente ya no solo se siente en el bolsillo de las personas, sino también en los indicadores macroeconómicos. Este viernes se conoció que la inflación en Estados Unidos escaló al 3,3% en marzo, acelerándose frente a febrero en proporciones que no se veían desde que estalló la guerra en Ucrania y por esta misma época, en 2022. Solo los precios de la gasolina subieron casi un 20% anual. Y el del fuel oil, que es el de combustible industrial, se alzó más allá del 44%. Por eso vamos a conectar hoy con Alberto Bernal León, director de Estrategia Global de XP Investments, máster en macroeconomía por el Instituto Kiel de Economía Mundial de Alemania, con una licenciatura de honor además en economía por la Universidad de Nueva Orleans. Gracias por estar en France 24. Ángela, al contrario, mil gracias por tenerme en tu programa y mil saludos a toda la audiencia. Pues muy bien, entonces comencemos. ¿Cómo se pueden leer estos datos de inflación y qué tanto pueden durar sus efectos en el tiempo? Pues exactamente, Ángela, esa es la pregunta del millón. Para poner en contexto una cosa que me parece muy importante, yo estaba pronosticando que la inflación iba a subir 0,99 mes a mes, o sea, 1%. Salió un poquitico por debajo de lo que esperaba yo, salió en 0,86, pero como decías tú, la base fundamental de esto fue una inflación atada a los componentes energéticos. ¿Cuánto subió la gasolina? La gasolina subió 26% mes a mes en Estados Unidos, que es una subida impresionante. Yo pronosticaba 30, pero salió en 26, es porque hay unos temas estadísticos ahí difíciles de pronosticar en todo este trabajo que hago yo, pero bueno, el caso es que claramente hay un efecto negativo sobre el consumidor de Estados Unidos y valga decir que Estados Unidos, el consumidor de Estados Unidos es uno de los consumidores en el mundo que más conduce, que más maneja. Entonces, pues el costo de la gasolina definitivamente es algo que afecta muy fuertemente al bolsillo de la población en Estados Unidos. Entonces, obviamente esto es una mala noticia para el consumo en Estados Unidos y una mala noticia sobre todo para las clases menos favorecidas en Estados Unidos. Bueno, pero además es que estos datos podrían impactar la campaña republicana cuando tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones de medio término. Efectivamente, eso yo creo que es una de las preocupaciones más grandes que tiene en este momento la Casa Blanca. La Casa Blanca necesita que este conflicto en Irán, en el Golfo Pérsico, se acabe pronto. Porque, Ángela, si esto se acaba en 2 semanas, 3 semanas, pues llegando noviembre la gente ya no se va a acordar. Acuérdate que realmente la gente tiene poca memoria, los mercados tienen poca memoria, etcétera. Entonces, si para noviembre ya han pasado 5 o 6 meses en que, bueno, 4 o 5 meses en que no pasó nada, pues todo bien. Ahora, si llegamos a septiembre, octubre y los precios de los combustibles siguen en niveles actuales, yo me atrevería a pronosticar que muy seguramente la economía global ya estaría en una recesión muy fuerte, sino una depresión económica. Esto que está pasando en el Golfo Pérsico es muy complicado, es mucho más grave que lo que pasó entre Rusia y Ucrania, porque el 20% de la producción global de petróleo pues viene del Golfo Pérsico. Entonces esto es como decir que de un momento a otro, en vez de tener 100 panes en un supermercado, tengamos 80 y son los mismos consumidores, pues ¿qué va a pasar? El precio del pan va a incrementarse. Claro, ahora entonces lo que veríamos es que cada día que se larga esta guerra, Donald Trump arriesga su capital político. ¿Cuánto más podría alargarla? Porque lo que se ha dicho también es que sus asesores o sus personas cercanas, que hay descontento entre los republicanos que le han pedido pues que cese con este conflicto, pero pues aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos. Yo creo que el presidente Trump está tratando de hacer un cálculo muy quirúrgico de cuánto tiempo más debería o podría durar esto. Yo sigo pensando que realmente, desde el punto de vista militar, pues Irán no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, realmente, si uno mira los números que sabemos, conocemos estos números, pues militarmente Irán en este momento está completamente destruido. No tiene aviones de guerra, no tiene barcos de guerra, no tiene barcos para poner minas en el Golfo Pérsico. Pues tiene un par de misiles, tiene drones y tiene 1.200.000 soldados. Eso es lo que tiene. Entonces, pues claramente no va a haber ni una invasión terrestre a Irán ni nada parecido, pero
realmente Irán sí es un país que militarmente está completamente vencido. Lo que pasa es que tiene la capacidad de obstruir a la economía global, obstruyendo el flujo de barcos a través del estrecho de Hormuz. Y mucha gente quizás de la audiencia se preguntan, pero entonces, ¿cómo es que hacen los iraníes para controlar esto? Pues la verdad es muy sencillo, Ángela. Lo único que tiene que hacer el gobierno de Irán es decir, si usted manda un carguero, yo lo voy a atacar. Y no tienes que decir cómo, es solamente la amenaza, porque el dueño de ese carguero, que son barcos que cuestan cientos de millones de dólares y que llevan 2 millones de barriles dentro de ese barco, pues el dueño de ese barco no va a arriesgar a su tripulación ni va a arriesgar a su barco. Entonces, mientras no se vendan los seguros que son necesarios para transitar el Golfo Pérsico, que no está pasando en este momento porque el riesgo es muy importante, pues por eso es que vemos esta situación tan complicada. Ahora, este problema es demasiado grave, es demasiado complicado para el mundo. Esto no solamente afecta a Estados Unidos. Es más, para que la audiencia lo sepa, el mayor comprador de petróleo que fluye a través del estrecho de Hormuz no es Estados Unidos, no es Alemania, no es Francia, es un país que se llama China. Entonces aquí los chinos están sufriendo mucho por esta situación y los chinos son aliados de Irán. Entonces, si uno comienza a pensar en esas cosas, ya la situación desde el punto de vista geopolítico y de un eventual avance diplomático no se ve tan complicado. Aquí lo único que tiene que pasar realmente es que Xi Jinping hable con la teocracia iraní y diga, a ver muchachos, esto no funciona más porque me está matando mi economía, o sea que hasta acá llegamos. Entonces yo creo que ahí en estos días, en estos momentos, esto nunca va a pasar en vivo y en directo. China nunca jamás va a salir a hablarle así a Irán en vivo y en directo, pero te lo puedo asegurar que está pasando por detrás del telón. Bueno, pues muy interesante. Mientras que estas cosas suceden en otros países de la región como México y Colombia, pues también ven los efectos. La inflación se aceleró a unos niveles que no se veían en año y medio. ¿Volveremos entonces a picos inflacionarios en América Latina como los que observamos durante la guerra en Ucrania? Pues todo dependerá de cuánto dure esto. Déjame darte un ejemplo específico para trasladarlo a Latinoamérica. En el caso de los modelos que manejamos nosotros en XP, otra vez, nosotros esperábamos un incremento de 1% en la inflación mes a mes, salió en 0,9 para marzo. Pero como tenemos ese incremento tan fuerte en marzo, ¿qué está pronosticando XP para abril? Estamos pronosticando una caída de la inflación de 0,5% mes a mes. Entonces subimos mucho un mes y caemos en el próximo mes. ¿Por qué Alberto Bernal pronostica que la inflación va a caer en abril? Porque yo estoy convencido de que este problema es tan grave que se tiene que acabar ya, se tiene que arreglar ya, porque afecta a China, a Europa, a todo el mundo. Esto no solamente a Estados Unidos. Y entonces, si hay 193 países que están arrodillados por la teocracia iraní, yo estoy convencido de que algo va a pasar en el cortísimo plazo que cambie esta situación. Ahora, si yo me llego a equivocar y no hay arreglo, pues la inflación se sigue incrementando y en algún momento ya pasamos a una situación donde es tan grave la situación que los bancos centrales del mundo tienen que comenzar a subir tasas de interés y al subir las tasas de interés comienzan a ocurrir accidentes financieros y nos vamos a una crisis financiera. Y no estoy siendo digamos, fatalista porque sí, no, es que realmente es un tema que tiene un riesgo muy importante. Entonces, por eso insisto en que este problema del Golfo Pérsico es un problema binario. Tiene solamente dos soluciones. O se arregla o nos vamos a una situación muy complicada. Bueno, en ese sentido, ¿qué tan importantes son las negociaciones que se esperan entre Irán y Estados Unidos este fin de semana en Islamabad? Y sobre todo después de las retóricas que hemos escuchado en las últimas semanas con Donald Trump amenazando con destruir a una civilización finalmente para hacer nada, sino aplazar más el conflicto. Pues a ver, yo poco a poco he comenzado a entender un poco más la forma como negocia el presidente Trump. El presidente Trump es un negociador innato y es una persona que no es política. El presidente Trump creció en el sector privado y en el sector privado las negociaciones son mucho menos diplomáticas que como lo son a nivel político y por eso es que es tan chocante el discurso del presidente Trump. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Trump está haciendo lo mismo que él describió en su libro, que es negociar.
¿Y cómo negocia la mayoría de la gente? Los buenos negociadores, ¿qué hacen? Los buenos negociadores tienen una voz que es muy agresiva y otra voz que trata de bajar los ánimos. Así es como funcionan las negociaciones. Entonces, Trump suelta un trino, básicamente amenazando con la extinción del pueblo iraní, y a los 10 minutos manda un trino diciendo que bueno, ya estamos hablando. Y después manda otro trino agresivo, y después manda un trino suave. Entonces nadie entiende qué diablos es lo que está pasando. Y cuando tú no entiendes qué es lo que está pensando tu contraparte, tú tienes la ventaja dentro de esa negociación. Entonces eso es lo que está tratando de hacer el presidente Trump. Yo insisto, ¿qué puede lograr Irán en contra del mundo en este momento bélicamente? Absolutamente nada. No puede lograr nada. ¿Qué puede lograr Irán? Arrodillar a la economía global. Lo puede hacer. Pero si arrodilla la economía global, mata a su último aliado, que se llama China. Y yo creo que a los iraníes no les interesa eso tampoco. Entonces yo lo que creo que va a pasar es que vamos a seguir viendo mucha retórica muy fuerte, pero a la hora de, como diríamos los colombianos, a la hora del té, es mucho más lógico para todas las partes desescalar esta condición, porque a nadie le sirve.